Santa María parecía detenida en el tiempo. Las calles empedradas, las puertas siempre entreabiertas y las risas suaves de los niños al final de la tarde dibujaban la imagen de un lugar que se resistía al caos del mundo exterior. Todos se conocían. Cada gesto, cada cambio de humor, no pasaban desapercibidos. La tranquilidad era la regla y el padre Raúl Bermúdez, su guardián. Durante 12 años, Raúl había sido mucho más que el párroco local. Para la comunidad, él era el pilar que mantenía el equilibrio. Sus días seguían un patrón que apenas variaba. Misas al amanecer, visitas a los enfermos al mediodía, asesorías espirituales por la tarde y noches en la solitaria rectoría, donde el eco de los rezos era su única compañía. Nadie cuestionaba su presencia, nadie dudaba de su entrega. Pero en la soledad, lejos de las miradas, Raúl enfrentaba otra realidad. La noche no traía descanso, sino preguntas. La paz aparente del pueblo se convertía en un espejo que reflejaba su propio vacío. El silencio, lejos de ser reconfortante, se volvía insoportable. Lo consumía lentamente. Sin embargo, nunca compartió este peso, ni con sus feligreses, ni con sus escasos amigos. Era más fácil vestir la máscara de la estabilidad. La rutina se quebró un día cualquiera, sin anuncios. Una mujer nueva apareció en la misa de las 6. Se llamaba Sofía Ortiz. Su acento marcaba su origen. Venezuela. Era distinta, callada, esquiva, pero con una mirada que cargaba años de lucha. Llegó sola, sin familia, buscando refugio. Sus ropas modestas y su actitud reservada despertaron compasión, pero también curiosidad. No tardó en convertirse en una presencia habitual, siempre en las últimas bancas, siempre con la cabeza baja. No pedía nada, no interrumpía a nadie. Parecía buscar algo más profundo que un simple consuelo. Y Raúl la notó desde el primer momento. Al principio, solo fue una figura más entre la multitud. Pero con cada día que pasaba, sus ojos se detenían más tiempo en ella. En los días siguientes, Raúl comenzó a acercarse. Primero fueron gestos simples, un saludo, una oración personalizada, una bolsa de comida tras las misas. Para él era un deber ayudar a quien lo necesitaba. Al menos eso se repetía a sí mismo. Pero había algo más. Sofía traía consigo un aire diferente. En sus silencios había historias no contadas, cicatrices invisibles. Poco a poco, las interacciones se volvieron más frecuentes. A veces ella se quedaba después de las misas, organizando las velas o limpiando el altar. Raúl, lejos de evitarla, encontraba en esas conversaciones breves un escape a su rutina. Ella hablaba de sus pérdidas, un esposo ausente, un país que dejó atrás, noches sin certezas. Él la escuchaba con atención, quizás más de la que debía. Lo que comenzó como caridad empezó a transformarse en otra cosa. No era amor, tampoco. Deseo evidente. Era algo más sutil, una necesidad mutua. Sofía necesitaba estabilidad, alguien que la mirara sin juzgarla. Raúl necesitaba romper su aislamiento, sentir que aún podía conectar con otro ser humano sin que fuera una obligación. El pueblo, ajeno aún a esta dinámica, seguía su curso. Nadie sospechaba nada. Para todos, Raúl seguía siendo el mismo hombre de siempre, firme, justo, casi intocable. Pero bajo la superficie, algo empezaba a moverse, como las primeras grietas en un muro que parece sólido. Y esa noche, cuando Raúl se quedó más tiempo en la rectoría después de hablar con Sofía, sin razón aparente, el destino de ambos quedó sellado. Sofía Ortiz se convirtió rápidamente en una presencia constante en la pequeña iglesia de Santa María. Su silueta menuda y discreta contrastaba con la atmósfera de rutina que envolvía las misas diarias. Siempre llegaba temprano, elegía discretamente los bancos del fondo y evitaba el contacto visual con otros fieles. Su actitud humilde no pasaba, desapercibida para el padre Raúl Bermúdez, quien comenzó a fijarse más en ella. Al principio fue un interés pastoral, un reflejo de su deber como guía espiritual. Sin embargo, día tras día, aquella figura silenciosa empezó a ocupar sus
pensamientos de una forma que él no podía ignorar, sus gestos cuidadosos, la forma en que sus labios se movían suavemente al rezar, e incluso su tristeza contenida parecían reclamar su atención de manera casi inconsciente. Pronto las miradas se transformaron en palabras, breves al inicio, apenas un intercambio educado después de la misa, preguntas simples sobre cómo estaba, si necesitaba algo, pequeñas atenciones que parecían parte de su rol como sacerdote, pero lentamente fueron evolucionando. Una tarde particularmente fría marcó un antes y un después. Sofía permaneció en la iglesia más de lo habitual, recogiendo los programas y acomodando las velas con manos temblorosas. Raúl se acercó con naturalidad, ofreció su abrigo. Ella rehusó al principio, pero la insistencia amable del sacerdote la venció. Esa noche, por primera vez charlaron más allá de las formalidades. Sofía reveló fragmentos de su historia. Hablaba pausadamente, sus palabras cargadas de nostalgia y dolor. Relató cómo había huido de Venezuela en busca de un futuro mejor, cómo la pérdida y la soledad la habían acompañado desde su llegada al país. Raúl la escuchaba con atención genuina. Cada frase que salía de ella parecía derribar las barreras invisibles que él mismo había levantado durante años. Las conversaciones se repitieron en los días siguientes. Con cada encuentro, Sofía se mostraba más abierta, más confiada. Sus visitas se convirtieron en parte de la rutina de Raúl sin que él lo planeara. El sacerdote encontraba en esas charlas un alivio inesperado, una pausa en su monótono día a día. Comenzaron a compartir detalles más personales. Sofía hablaba de sus miedos y sueños rotos, mientras que Raúl, con cautela, dejaba entrever las sombras que lo perseguían en las noches silenciosas de la rectoría. Entre ambos surgió una conexión que ninguno de los dos quiso nombrar, pero que ambos sentían cada vez con mayor fuerza. En apariencia, todo seguía siendo correcto. Las interacciones sucedían a la vista de los demás. Sin embargo, la frecuencia y la duración de sus encuentros empezaron a llamar la atención. Aunque las charlas seguían siendo respetuosas, había en el aire una tensión apenas perceptible, una que ni Raúl ni Sofía parecían querer enfrentar. Para la comunidad, su relación seguía siendo la de un sacerdote caritativo y una feligresa agradecida, pero para ellos, en la intimidad de las palabras no dichas, algo más comenzaba a tejerse, algo que rompía con los roles impuestos. Raúl, a pesar de su formación y sus votos, se descubría esperando esos momentos de compañía, mientras que Sofía, tras años de incertidumbre y pérdida, encontraba en él un refugio que la hacía olvidar por instantes su vulnerabilidad, aunque ninguno lo admitiera en voz alta. Se habían convertido en el escape del otro, el lazo entre ellos era invisible para los ojos ajenos, pero para sus corazones, cada día se volvía más difícil de ignorar. En el fondo ambos sabían que estaban cruzando un umbral peligroso. Sin embargo, elegían no verlo, atrapados en la aparente inocencia de lo que aún podía llamarse amistad. La tensión seguía creciendo, lenta pero inexorable, como una corriente subterránea que amenazaba con salir a la superficie cuando menos lo esperaran. El invierno comenzó a despedirse con una suavidad engañosa, mientras los encuentros entre Raúl y Sofía se hacían cada vez más frecuentes y menos formales. Ya no eran solo palabras de consuelo o gestos de bondad. Ahora había confidencias, profundas y silencios que decían más que las frases que intentaban mantener las apariencias. Las conversaciones se extendían hasta bien entrada la noche, incluso después de que la última vela se apagaba en la iglesia. Raúl, siempre tan cuidadoso con los límites, se descubría a sí mismo ignorándolos poco a poco. La rectitud que lo había definido durante más de una década comenzaba a resquebrajarse sin que él hiciera un esfuerzo real por detenerlo. Sofía, por su parte, también cambió, al principio retraída y respetuosa. Ahora se mostraba cómoda, casi en casa. En la rectoría, su voz se tornaba más suave, pero también más cargada de significado cuando hablaba con él. En sus ojos se reflejaba algo más que gratitud. Había una mezcla de necesidad y una creciente expectativa. Cada encuentro dejaba en el aire preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar?
Raúl intentaba convencerse de que seguía siendo el guía espiritual que debía ser, pero su corazón comenzaba a traicionarlo cada vez que esperaba impaciente la llegada de Sofía. La frontera entre la devoción y el deseo se hacía más borrosa con cada día que pasaba. Los pequeños gestos se volvieron señales claras para ambos. Las despedidas tardaban más. Las manos se rozaban de manera casi imperceptible, pero lo suficiente para alterar el pulso de quien las sentía. La confianza creció al igual que la tensión. En la privacidad de la rectoría hablaban de todo, desde las heridas abiertas de Sofía hasta las frustraciones secretas de Raúl con Tzitzis, su vida monástica. Ella encontró en él no solo un confidente, sino un hombre dispuesto a escuchar sin juzgarla. Y él, en su soledad largamente negada, encontró en Sofía una llama que iluminaba partes de su alma que había mantenido en la sombra. Sin embargo, mientras sus encuentros se volvían más íntimos, fuera de esas paredes, la realidad comenzaba a cambiar. Los rumores surgieron discretos, pero constantes. El primero en notarlo fue Javier Fernández, el sacristán, quien siempre había admirado a Raúl por su disciplina y distancia. Javier observaba con creciente inquietud cómo Sofía prolongaba sus visitas después de las misas, cómo sus conversaciones parecían traspasar lo necesario y cómo el propio Raúl, antes puntual y reservado, se volvía cada vez más distraído y ausente. Los susurros comenzaron a circular entre los feligreses. Nadie acusaba abiertamente, pero las miradas inquisitivas eran inevitables. Raúl, aunque consciente del creciente escrutinio, no pudo o no quiso poner fin a lo que se estaba gestando. Su necesidad de conexión había superado su miedo al qué dirán. Sofía, en cambio, parecía cada vez menos preocupada por mantener las apariencias. Su seguridad crecía a la par de la intensidad de su vínculo con Raúl. Ella comprendía que tenía poder sobre él, uno que no necesitaba ejercer de forma explícita para que surtiera efecto. Los días continuaron con esa mezcla de normalidad superficial e inquietud subyacente hasta que, inevitablemente, sucedió lo que ambos habían intentado evitar. Una noche, la charla se tornó más honesta de lo habitual. Las emociones contenidas explotaron en palabras que no dejaban lugar a dudas. En esa habitación cargada de secretos, la línea finalmente se cruzó. Ya no eran solo un sacerdote y una feligresa, eran dos almas atrapadas en un juego peligroso. Aunque al amanecer intentaron volver a la normalidad, ya era tarde. Lo que había nacido en silencio ahora amenazaba con destruir todo lo que conocían. La primavera llegó a Santa María como un suspiro cálido, pero para Raúl y Sofía trajo consigo una tormenta silenciosa que ninguno supo cómo detener. Las sonrisas tímidas y los encuentros furtivos dieron paso a conversaciones tensas y exigencias veladas. Sofía, antes tan reservada, comenzó a mostrarse más exigente. Su necesidad de estabilidad se transformó en un reclamo constante hacia Raúl. Pedía ayuda más allá de la caridad. Necesitaba documentos, necesitaba garantías, necesitaba que él usara su posición para asegurarle un futuro. Al principio, sus súplicas eran envueltas en lágrimas y miradas suplicantes, pero con el tiempo la ternura se transformó en amenaza encubierta. «Si no me ayudas, todos acabarán sabiendo la verdad», dijo en voz baja, dejando claro que sus palabras tenían peso. Raúl sentía cómo el miedo comenzaba a instalarse en su pecho como una presencia constante. Sabía que cualquier escándalo acabaría con su vida tal como la conocía, que no solo perdería su puesto, sino la confianza de toda una comunidad que durante años había depositado en él su fe. Intentó ganar tiempo, prometió buscar soluciones, pospuso conversaciones, pero Sofía no entendía de paciencia. Su desesperación crecía con cada negativa. Cada día que pasaba sin respuestas la volvía más impaciente, más impredecible. Raúl comenzó a alejarse. Trataba de reducir los encuentros. Evitaba quedarse a solas con ella. Recuperaba la severidad en su trato. Pero era inútil. Sofía lo seguía con la mirada clavada en la suya, recordándole silenciosamente la fragilidad de su situación. Mientras tanto, en el pueblo los rumores se hacían más insistentes.
Las miradas de los feligreses se volvieron más inquisitivas. Javier Fernández, siempre atento a cada detalle, notaba los cambios en el comportamiento de Raúl y los comentaba en voz baja con otros. La comunidad, que alguna vez había venerado al padre Bermúdez, empezaba a mirarlo con una mezcla de desconcierto y recelo. Raúl intentaba mantenerse firme. Se sumergía en sus deberes religiosos con una intensidad forzada. Aumentaba las horas de confesión, organizaba actividades para los jóvenes, predicaba sermones más largos y emotivos, pero nada de eso lograba aplacar la ansiedad que lo consumía. Cada vez que veía a Sofía en el último banco de la iglesia, mirándolo con una mezcla de reproche y súplica, por las noches en la soledad de la rectoría, repasaba mentalmente cada palabra, cada gesto, cada error que lo había llevado a esa situación. Sabía que no había vuelta atrás. El daño ya estaba hecho, y la única salida parecía cada vez más lejana. Sofía, por su parte, también sufría su propio calvario. La incertidumbre sobre su futuro la desbordaba. Sentía que había apostado todo a la protección de Raúl, y ahora veía cómo esa protección se desmoronaba. La desesperación la llevaba a actuar de forma errática. Algunos días lloraba frente a él pidiéndole ayuda, otros días amenazaba con voz firme y mirada dura, lo acusaba de haber jugado con sus sentimientos, de haberla utilizado, de abandonarla, cuando más lo necesitaba. La relación entre ambos, que alguna vez estuvo envuelta en ternura y complicidad, se transformó en un campo de batalla silencioso donde cada palabra era una bomba a punto de estallar. La presión era insoportable, y ambos sabían, aunque no lo dijeran, que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Raúl, atrapado entre su conciencia, su miedo y su sentido de responsabilidad, sentía cómo su mundo se desmoronaba bajo sus pies, mientras Sofía, desesperada y furiosa, se aferraba a lo único que creía tener, el poder de destruirlo si él no cumplía con lo que esperaba. Mayo llegó con un aire denso que parecía anunciar lo inevitable. Raúl ya no dormía. Las noches se convertían en interminables debates internos, donde la culpa, el miedo y la lógica chocaban sin tregua. Durante semanas había intentado razonar con Sofía. Buscó calmarla con promesas vagas y muestras de comprensión, pero cada palabra suya parecía alimentar aún más la ansiedad de ella. Sofía había dejado de ser la mujer vulnerable que buscaba refugio en su fe. Ahora era firme, impaciente y cada vez más exigente. Sus mensajes eran constantes. Sus apariciones repentinas lo dejaban sin aliento. Sabía exactamente cómo presionarlo. Sabía qué decir para quebrar su resistencia. Raúl intentó buscar consejo, pero no había nadie a quien pudiera confiar su pecado oculto. Incluso Javier, siempre dispuesto a escuchar, se había convertido en un observador distante y desconfiado. Cada día en el pueblo se sentía más observado, más juzgado. Las miradas que antes lo saludaban con respeto, ahora evitaban encontrarse con la suya. La idea de perderlo todo lo asfixiaba. Por eso, una tarde nublada y sin testigos, tomó la decisión más dolorosa de su vida. Se sentó frente a su viejo escritorio. Con las manos temblorosas buscó en internet el número de la oficina de inmigración. El diálogo fue breve, frío, casi mecánico. Informó sobre la situación de Sofía con voz neutra, omitiendo las emociones que desgarraban su interior. Colgó sintiéndose vacío. Durante horas se quedó allí, en silencio absoluto, mirando la cruz en la pared como si buscara absolución inmediata. No la encontró. Pasaron 2 días antes de que Sofía descubriera lo que había hecho. El rumor se esparció rápido. Alguien en la comunidad le advirtió que agentes migratorios habían hecho preguntas sobre ella. Su reacción fue inmediata y feroz. Aquella noche, poco antes de que el reloj marcara las 9, tocó la puerta de la rectoría con una fuerza que rompía el habitual silencio del lugar. Raúl dudó en abrir, pero sabía que no podía evitarla. Cuando lo hizo, encontró a una Sofía diferente. Sus ojos estaban llenos de ira. Sus palabras eran duras y llenas de reproche. Lo acusó de traidor, de cobarde, de destruir la única oportunidad que tenía para rehacer su vida. Raúl intentó explicarse. Habló de su miedo, de su deber, de la presión insoportable.
Pero Sofía no escuchaba. Gritaba, gesticulaba. Caminaba de un lado a otro de la pequeña sala con pasos agitados. La discusión se volvió cada vez más caótica. En un momento ella se acercó demasiado. La tensión era insoportable. Sus voces resonaban en las paredes de la rectoría como un eco sin fin. Javier, que se encontraba cerrando la iglesia en ese instante, pudo escuchar desde afuera la intensidad del enfrentamiento. Pensó en intervenir, pero no se atrevió. La situación era demasiado personal. Dentro, el caos seguía. Raúl pidió calma. Intentó acercarse para detenerla. Pero Sofía, consumida por la frustración, empujó todo intento de reconciliación. La última frase que ella gritó quedó suspendida en el aire, como una premonición oscura. Si no puedo tenerte en mi vida, no permitiré que las cosas sigan igual. Tras eso, la energía en la habitación cambió. Algo se quebró en ese instante preciso. Raúl sintió que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Esa noche, cuando las luces de Santa María se apagaron lentamente, el pueblo aún no sabía que acababa de perder al hombre que había sido su guía durante 12 años y que la tragedia apenas comenzaba a escribirse en sus calles. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa en Santa María. El sol apenas se atrevía a atravesar las nubes espesas que cubrían el cielo como un presagio de lo que estaba por revelarse. Javier Fernández fue el primero en notar que algo no estaba bien. La puerta de la rectoría seguía cerrada, a pesar de que la misa debía comenzar en breve. Raúl, siempre puntual y meticuloso, no había salido como de costumbre. Javier, movido por una inquietud creciente, decidió acercarse. Golpeó suavemente la madera vieja, pero no obtuvo respuesta. Tras varios minutos de incertidumbre, empujó la puerta, descubriendo que no estaba asegurada. Al entrar, un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. El interior estaba sumido en un desorden inusual, papeles revueltos, una silla caída y un silencio tan profundo que parecía absorber cada sonido. Al avanzar por el pasillo, su respiración se aceleró. Al llegar al salón principal, la escena que encontró lo dejó inmóvil. Raúl fue encontrado en el suelo, en medio de un escenario que reflejaba la intensidad del altercado de la noche anterior. Javier retrocedió en shock y, tras recomponerse, llamó a la policía sin dudarlo. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de agentes que comenzaron a recopilar pruebas con rapidez meticulosa. No hubo necesidad de buscar mucho para entender que aquella noche había sido caótica. Los signos de lucha eran evidentes. Los muebles desplazados, algunos objetos rotos y documentos esparcidos por doquier dibujaban la silueta de una confrontación desbordada. Los vecinos confirmaron lo que ya se temían. Algunos habían escuchado gritos intensos provenientes de la rectoría la noche anterior, discusiones cargadas de rabia que se prolongaron hasta altas horas. Todos coincidieron en un detalle inquietante. La voz de Sofía fue la última en oírse antes de que el silencio absoluto se apoderara del lugar. Las primeras investigaciones se centraron en reconstruir las últimas horas de Raúl. Los registros de las cámaras de seguridad del área fueron reveladores. Sofía había ingresado a la rectoría cerca de las 9 de la noche y no se la había visto salir en ningún momento posterior. Su automóvil seguía aparcado en la calle hasta las primeras luces del amanecer, cuando desapareció sin que nadie notara su partida. Además, las pertenencias de ella seguían esparcidas dentro del lugar: un bolso abierto, un pañuelo en el suelo, incluso su teléfono parcialmente descargado. Cada evidencia apuntaba en una sola dirección. La policía intensificó la búsqueda y el nombre de Sofía se volvió el centro de todas las conversaciones. Los medios locales comenzaron a hacerse eco de la tragedia. Titulares que hasta el día anterior habrían parecido imposibles ahora decoraban los periódicos con frases como «El padre ejemplar hallado sin vida» y «Misterio y horror en Santa María». La comunidad, sumida en la incredulidad, se volcó en teorías y especulaciones. Mientras tanto, las autoridades activaron la alerta regional para encontrar a Sofía. Los retratos de ella inundaron las estaciones de policía y las patrullas comenzaron a recorrer los pueblos cercanos
en busca de cualquier pista. En cuestión de horas, la que había sido vista como una víctima en busca de redención, se transformó en la principal sospechosa de un hecho que había destrozado la paz del pueblo. Las calles antes tranquilas de Santa María se llenaron de susurros y miradas desconfiadas. La tragedia había llegado a su puerta, y el eco de aquella noche aún resonaba entre las paredes vacías de la rectoría donde, hasta hace poco, se predicaba sobre fe y esperanza. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del hallazgo en la rectoría se esparciera como fuego entre la niebla matinal. Santa María, normalmente ajena al bullicio, se convirtió en epicentro de susurros cargados de miedo e incredulidad. Todos señalaban un solo nombre: Sofía Ortiz, la mujer que había llegado en busca de paz y que ahora era la sombra más oscura sobre el pueblo. La policía no tardó en desplegar recursos para localizarla. Las carreteras fueron vigiladas, los hostales revisados y las cámaras de seguridad de los municipios vecinos estudiadas meticulosamente. La búsqueda fue intensa pero breve. Al segundo día, en un pequeño pueblo a 50 kilómetros de Santa María, un oficial la reconoció caminando sola, demacrada y visiblemente agotada. La detención fue rápida y sin resistencia. Sofía no intentó huir ni discutió su destino. Fue esposada mientras su rostro mostraba una mezcla desconcertante de resignación y desafío. La llevaron a la comisaría central, bajo la mirada fija de reporteros que ya comenzaban a transformar la tragedia en espectáculo nacional. En la sala de interrogatorios frente a las autoridades, Sofía mantuvo un extraño equilibrio entre frialdad y vulnerabilidad. No negó su presencia en la rectoría ni los hechos que la incriminaban. Sin embargo, su versión distaba de la imagen de frialdad que los medios proyectaban. Habló durante horas. Relató entre lágrimas contenidas cómo había sentido que Raúl la traicionó, cómo la desesperación la consumió al saber que había llamado a migración. Describió el enfrentamiento no como un acto premeditado, sino como una explosión de emociones acumuladas que escaparon de su control. Para ella, aquella noche no fue un crimen sino un grito de ayuda que terminó en tragedia. Sin embargo, la policía no compartía su interpretación. Las pruebas eran sólidas. Registros telefónicos mostraban llamadas insistentes de ella en las horas previas. Mensajes cargados de angustia y amenazas veladas. El diario de Raúl, encontrado en su despacho, revelaba su creciente temor en las semanas anteriores. Sus palabras dibujaban un hombre atrapado entre la compasión y el miedo. Además, las grabaciones de cámaras en la zona confirmaban que Sofía fue la última en entrar y no había pruebas de su salida hasta la madrugada. Estos elementos formaron un relato que la posicionaba como única sospechosa. En paralelo, la noticia se convirtió en un fenómeno mediático en Santa María. Los habitantes seguían cada actualización con una mezcla de morbo y tristeza. Muchos se negaban a aceptar que el hombre que había bautizado a sus hijos y oficiado sus bodas había muerto en circunstancias tan oscuras. Otros, menos idealistas, susurraban que era lógico que algo así ocurriera cuando se cruzaban los límites de lo permitido. Javier Fernández, el fiel sacristán, se convirtió en un testigo clave. Su declaración fue directa y sin adornos. Relató las discusiones crecientes, la tensión visible y el hecho de haber escuchado aquella última pelea. Con cada testimonio, la imagen de Sofía se deterioraba más. En el juicio que comenzó semanas después, el ambiente era sombrío. La defensa intentó humanizarla, mostrando a una mujer rota por la migración, el abandono y la traición, pero la fiscalía fue implacable. Expuso los hechos como resultado de una manipulación calculada que terminó en un desenlace irreversible. La verdad ya no era importante. Para la audiencia, lo que importaba era cerrar el capítulo, y mientras Sofía en su celda esperaba el veredicto, Santa María se hundía en un silencio que pesaba más que la tragedia misma. El día del juicio llegó envuelto en un aire pesado que parecía extenderse desde los muros del tribunal hasta las calles de Santa María. La sala estaba repleta, no solo de abogados, policías y periodistas ansiosos, sino de rostros conocidos, que alguna vez habían visto en Raúl un ejemplo y en Sofía
un misterio sin resolver. El juez ocupó su lugar con expresión severa, el jurado observaba con atención y el fiscal tomó la palabra con una seguridad que presagiaba dureza. Su estrategia fue clara desde el inicio. Presentó a Sofía como una mujer que, empujada por sus propios intereses, había manipulado a un hombre vulnerable hasta llevarlo al borde del colapso. Describió los hechos con precisión quirúrgica, las visitas frecuentes, los mensajes desesperados, las amenazas implícitas y la última noche donde, según él, la situación se desbordó y cambió para siempre. Mientras tanto, Sofía permanecía sentada, con la mirada baja y los labios apretados. Vestía sencillo, lejos del aura desafiante que algunos habían esperado. Cuando le llegó el turno a su defensa, la atmósfera cambió ligeramente. Su abogado pintó un cuadro distinto. Habló de la inmigración, del desarraigo, del miedo constante a ser deportada. Describió a Sofía como una mujer sola que había encontrado en Raúl no solo un sacerdote, sino un amigo que, con el tiempo, se transformó en una figura ambigua que mezclaba guía espiritual con compañía afectiva. Aseguró que aquella noche fatídica no fue un acto planeado, sino el resultado de un estado de desesperación absoluta. Cuando le permitieron hablar, Sofía fue precisa, su voz temblaba, pero sus palabras eran contundentes. Dijo que nunca quiso lastimar a Raúl, que aquella discusión se salió de control, que se sintió abandonada y traicionada después de haber confiado en él ciegamente. Su relato conmovió a algunos, pero en el fondo del recinto había escepticismo. Los testimonios de testigos, como Javier Fernández, se volvieron fundamentales. Relató sin rodeos la evolución de la relación. Recordó las miradas, las largas charlas en la rectoría y, sobre todo, la última noche cuando escuchó los gritos desesperados que rompieron la calma habitual del lugar sagrado. Cada declaración añadía peso al argumento de la fiscalía. El caso avanzaba rápido, pero no sin contradicciones. Algunos en el jurado parecían debatirse entre la frialdad de los hechos y la carga emocional de la historia que se desarrollaba ante ellos. Mientras tanto, en Santa María, las opiniones se dividían. Había quienes sostenían que Raúl había cometido errores al involucrarse tanto. Otros se negaban a aceptar que el sacerdote hubiera sido algo más que una víctima. La imagen intocable de Raúl ya estaba manchada, al igual que la de Sofía, que para muchos pasó de ser una inmigrante discreta a la mujer que desató la mayor tragedia en la historia del pueblo. Los días se volvieron rutinarios en el tribunal. Cada jornada traía consigo nuevas pruebas, nuevas perspectivas, pero la tensión seguía siendo la misma. Era un combate sin ganadores, donde solo quedaban heridas abiertas. Cuando el juicio llegó a su punto culminante, el fiscal fue directo en su cierre. Pidió al jurado que no se dejara llevar por las emociones, que juzgara los hechos fríos y claros, mientras que la defensa rogó por compasión, recordando que detrás de cada acto hay una historia de dolor que debe ser escuchada. Al terminar las exposiciones, el silencio se apoderó de la sala. El destino de Sofía quedaba en manos de un grupo de ciudadanos comunes que, como el resto, nunca imaginaron ser parte de una tragedia que cambió para siempre el alma de Santa María. El jurado deliberó durante horas que parecían interminables para todos los presentes en la sala. El murmullo inquieto de los asistentes llenaba el ambiente mientras la tensión crecía con cada minuto que pasaba sin noticias. Sofía permanecía inmóvil en su asiento. Su rostro ya no mostraba lágrimas ni rabia, solo una resignación profunda que parecía anticipar lo peor. Su abogado intentaba tranquilizarla con palabras susurradas, pero ella apenas reaccionaba. Los periodistas revisaban frenéticamente sus notas, listos para transmitir la resolución que marcaría el desenlace de una historia que había atrapado al país entero. Finalmente, cuando las puertas se abrieron y el jurado regresó, el silencio fue absoluto. Cada persona en la sala contuvo el aliento mientras el portavoz se levantaba, con el sobre en las manos. La lectura fue breve pero demoledora. Culpable. La palabra resonó en las paredes como un eco definitivo. Sofía cerró los ojos lentamente, como si intentara detener el tiempo, pero era inútil.
El veredicto estaba sellado. La jueza no tardó en dictar la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala explotó en susurros y reacciones ahogadas. Algunos expresaron alivio, otros tristeza, pero todos coincidían en que la historia había llegado a su punto de no retorno. En Santa María, la noticia llegó en cuestión de minutos. Las campanas de la iglesia no sonaron esa tarde. Nadie se atrevió a romper el silencio que envolvía las calles vacías y los comercios cerrados. Las conversaciones en las casas eran breves, llenas de frases entrecortadas que intentaban procesar el impacto. El nombre de Sofía se convirtió en un tabú inmediato. Nadie quería recordarla, pero todos la mencionaban en susurros llenos de temor. La figura de Raúl tampoco quedó intacta, aunque la mayoría aún lo consideraba una víctima. El juicio reveló facetas suyas que muchos preferían no haber conocido. Su legado como guía espiritual quedó manchado por la complejidad de sus actos finales. La iglesia, una vez llena de vida, se vació rápidamente. Los fieles dejaron de asistir. Los domingos eran ahora días grises, donde las puertas permanecían cerradas, y el eco de los rezos fue reemplazado por el peso de las preguntas sin respuesta. Javier Fernández, profundamente afectado por todo lo ocurrido, decidió abandonar su rol en la iglesia semanas después del veredicto. Su fe había sido golpeada por la tragedia de forma irreparable. Otros siguieron su ejemplo. La comunidad comenzó a fragmentarse en pequeños grupos que evitaban enfrentarse a los recuerdos dolorosos que acechaban en cada esquina. Los turistas, al enterarse del escándalo, dejaron de visitar Santa María. Lo que alguna vez fue un pueblo acogedor se transformó en un lugar marcado por la vergüenza colectiva. En la prisión, Sofía inició su nueva vida entre rejas en un aislamiento casi total. Sus compañeras la evitaban. Su historia había trascendido los muros y la imagen de la mujer que destruyó a un sacerdote la perseguía sin tregua. Las cartas que escribía no encontraban destinatario. Sus días se reducían a rutinas silenciosas donde la esperanza se desvanecía lentamente. Lejos de allí, los habitantes de Santa María trataban de seguir adelante, pero la herida era demasiado profunda. Las familias que habían confiado en Raúl como guía ahora debatían si sus enseñanzas seguían teniendo valor. La idea de perdón se volvió confusa y amarga. Mientras tanto, el nombre de Sofía se convirtió en símbolo de advertencia, un recordatorio de lo que sucede cuando los límites se cruzan y las pasiones humanas superan a la razón. En cada esquina, en cada misa cancelada, en cada banco vacío, la sombra de la tragedia seguía presente, marcando para siempre a un pueblo que había perdido no solo a su sacerdote, sino su inocencia. Había pasado un año desde que el veredicto cayó como un hacha sobre la historia de Santa María. Sin embargo, el tiempo no trajo alivio ni redención. Las calles seguían silenciosas, las puertas que antes permanecían abiertas ahora se cerraban temprano, y los saludos se habían reducido a simples gestos distantes. La iglesia, que alguna vez fue el corazón palpitante del pueblo, se mantenía cerrada como si también llorara la pérdida de su alma. Los fieles ya no regresaban. Las bancas acumulaban polvo y las velas, que en otro tiempo brillaban por intenciones y promesas, estaban ausentes. La rectoría seguía igual. Sus ventanas selladas eran testigos mudos de lo que allí ocurrió. Pocos se atrevían a acercarse. Incluso Javier Fernández, que había intentado recuperar algo de normalidad, decidió marcharse lejos buscando paz en un lugar donde su fe no estuviera teñida de culpa. El resto del pueblo intentaba seguir adelante, pero las heridas seguían abiertas. Las conversaciones evitaban cuidadosamente mencionar a Raúl o a Sofía. Sus nombres se convirtieron en un eco prohibido que solo emergía en susurros apagados. Los niños que alguna vez corrieron libres alrededor de la iglesia ahora jugaban en otros lugares. Alejados del espacio que sus padres consideraban manchado por la tragedia, la rutina del pueblo se volvió monótona. Los turistas que alguna vez trajeron vida dejaron de llegar. Las tiendas cerraban temprano y los cafés quedaron vacíos. Solo algunos forasteros,
atraídos por la leyenda oscura que envolvía a Santa María, se atrevían a preguntar con cautela sobre la historia del sacerdote caído y la mujer marcada para siempre. Las respuestas eran frías y evasivas. Nadie quería revivir los detalles. En la prisión, Sofía cumplía su condena en un aislamiento emocional que consumía sus días lentamente. Su rostro envejeció en cuestión de meses. Sus ojos, antes decididos, ahora reflejaban una profunda resignación. Ninguna carta llegaba. Ningún visitante cruzaba las puertas para verla. Su nombre era un peso que ni siquiera ella podía soportar. En su celda, el silencio era aún más cruel que las miradas de las demás reclusas, que evitaban cualquier contacto. Había aceptado su destino sin resistencia, pero en su interior, la culpa y el resentimiento libraban una guerra silenciosa que la mantenía despierta cada noche. Mientras tanto, los aniversarios de la tragedia comenzaron a marcar el calendario de Santa María con un respeto sombrío. No se hacían actos públicos ni se mencionaba en las misas, pero todos sabían que la herida seguía allí, bajo la superficie, en cada gesto de tristeza contenida y en cada mirada perdida hacia la vieja rectoría. Los nuevos sacerdotes que fueron asignados evitaron instalarse en ella. Preferían desplazarse desde pueblos cercanos antes que habitar un lugar cargado de recuerdos que nadie quería enfrentar. Con el tiempo, la historia se convirtió en una advertencia tácita para todos, un recordatorio de que incluso los lugares más sagrados pueden ser escenario de debilidades humanas y que la confianza puede romperse en un instante. La fe en Santa María nunca se recuperó del todo. El símbolo que alguna vez representó unidad y esperanza se había transformado en un reflejo incómodo de la fragilidad de los ideales. Hoy, quienes caminan por sus calles lo hacen en silencio, sin mencionar el pasado, pero sabiendo que bajo cada piedra y detrás de cada puerta cerrada, todavía habita el eco de una historia que no podrá ser olvidada jamás. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.